Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos reservado, que cada día reservamos para estudiar la lección de escuela sabática, para estudiar la palabra de Dios. Y pues la lección que nos toca para el día de hoy es la del domingo 16 de julio, en otro tiempo muertos y engañados por Satanás. Pero no vamos a comenzar sin antes tener una oración, así que vamos a orar para que el Señor nos acompañe en nuestro estudio. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos regalaste un feliz sábado. En el día de ayer pudimos compartir con nuestros hermanos y ahora nos estás permitiendo comenzar una nueva semana que queremos comenzarla, continuarla y terminarla únicamente en tu compañía. Y por eso nos acercamos a ti en este momento, elevando esta oración, porque queremos sentir a partir de este momento tu presencia y que tu Santo Espíritu nos guíe en nuestro estudio, que sea Él el que nos ayuda a entender, a comprender y que sea Él el que nos capacita para vivirla. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 2. En los versículos del 1 al 10, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. En otro tiempo, vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia habéis sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje de la Biblia, este pasaje de Efesios, es un pasaje muy interesante. Pablo, en los primeros capítulos, en el primer capítulo, ya hace una pequeña descripción que dio de la salvación que Dios da a los cristianos en general. Y fue como un repaso pequeño por lo que es la salvación. Pero ahora Pablo se está haciendo una profundización en cuanto a la salvación propiamente dicho de los efesios. Es decir, está profundizando en la salvación dada específicamente a los efesios, aunque obviamente es un caso que también se aplica a nosotros y al mundo cristiano en general. Pablo contrasta la vida que llevaban los efesios en el pasado con la vida nueva y renovada que les regala Cristo Jesús, y enfatiza 2 veces en estos 10 versículos que la salvación fue dada por gracia. Es un don inmerecido de parte de Dios para nosotros. No nos lo merecíamos.
Y no fue por ninguna obra que nosotros pudiésemos hacer que parezca buena. Sin embargo, aclara que aunque la salvación viene por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, o sea, no es porque nosotros hayamos hecho algo nosotros o incluso que esa fe provenga de nosotros, todo proviene de Dios, incluso la fe. Y termina diciendo, pues es un don de Dios. Algunas denominaciones toman este texto para decir que como la salvación no es por obras, o sea, no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino que es por la fe, entonces que nosotros ya no tenemos que hacer obras, que nosotros ya no tenemos que guardar la ley, no tenemos que cumplir los mandamientos, que ya no tenemos que obedecer. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto sigue diciendo, esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Perfecto, la salvación no es por obras, la salvación la obtenemos por la gracia, por Cristo Jesús mediante la fe. Pero no significa que podemos seguir viviendo como si ya no existiera la obediencia, como si ya no existiera la ley de Dios, porque el versículo termina diciendo, este pasaje en el versículo 10 termina diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros no obtenemos la salvación por obras, es un don, es por gracia, un regalo de Dios. Pero cuando obtenemos la salvación por gracia, por medio de la fe, Cristo hace de nosotros una nueva criatura. Y esa nueva criatura que Dios crea, que Cristo Jesús hace, por medio de su gracia, está hecha para un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Para buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, no nos salvamos por obras, nos salvamos por la fe, un don inmerecido, por la gracia de Cristo, por medio de la fe. Pero nos salvamos por medio de la fe y de la gracia para que ya como nuevas criaturas andemos en novedad de vida y en las buenas obras que Dios ya tenía preparadas para nosotros. Es decir, las obras vienen como fruto de ser ya salvos, no para ser salvos. Quiero que esto quede muy claro. La salvación no viene por obras, pero luego de que ya somos salvos, sí que se pide de nosotros que hagamos obras, incluyendo la obediencia, las obras que Dios ha preparado para su pueblo de antemano, incluyendo la obediencia, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Ahora, Pablo celebra el hecho de que la base de esa salvación es la gracia y la obra creadora de Dios. Es la gracia y la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Pablo hace una disertación magnífica en cuanto a lo que es verdaderamente el proceso y la consecuencia de la salvación. El proceso de la salvación es que Cristo nos salva por gracia mediante la fe, y las consecuencias lógicas de esa salvación son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas cuando ya fuésemos nuevas criaturas hechas por medio del Espíritu Santo. Hay tres partes en este pasaje que son importantes. Uno, Pablo,
cuenta en detalle o entra en mayor detalle en cuanto al contraste que había en la vida anterior que llevábamos como no cristianos y la vida que se lleva ahora como cristianos, como hijos de Dios. También habla acerca de la resurrección que nosotros obtenemos a través de la resurrección de Cristo. Antes éramos, por decirlo así, muertos vivientes. Estábamos muertos, estábamos desconectados de la fuente de la vida que es Cristo Jesús. Y lo dice al principio: en otro tiempo vosotros estabais muertos. Pero estaban muertos porque estaban desconectados de la fuente de la vida, de Cristo Jesús. Cuando nuevamente, o mejor dicho, cuando los que estaban muertos en su vida anterior, en su vida pecaminosa, se conectan a la fuente de la vida que es Cristo Jesús, ahora experimentan, por decirlo así, obtienen para ellos la experiencia de la resurrección. Las tres partes principales de las que habla Pablo en este versículo son: primero, estábamos muertos en el pecado, en la transgresión, en las profundidades de la oscuridad del pecado instigado por Satanás. Dos, que Dios nos da vida mediante Cristo Jesús. Y tres, que esta vida que hemos obtenido de parte de Cristo Jesús ha sido un don inmerecido, ha sido un don por la gracia de Cristo Jesús. Nos la ha dado y no por nada que tuviésemos o hubiésemos hecho bueno nosotros, sino porque Cristo en su gracia quiere darle la salvación a todos aquellos, pero sí que hay una condición: la fe. Fe en Cristo Jesús. Es por medio de la fe en Cristo Jesús, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador, que obtenemos la salvación y la novedad de vida. En Efesios, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo está señalando la triste realidad en la que antes de la vida en Cristo vivía el pueblo de Dios. Vivíamos espiritualmente muertos, vivíamos la muerte espiritual. Físicamente estamos vivos, pero sin Cristo, esa vida es solo una vida, por decirlo así, como un holograma. Es una vida que no es real, es falsa. Porque al final de esa vida no queda nada, solo la muerte y la muerte eterna. Pero cuando aceptamos a Cristo Jesús, entonces ahora estamos conectados a la fuente de vida, y esa fuente de vida nos da la esperanza de la vida más allá de la muerte. La muerte pasa a ser simplemente un sueño, un momento de descanso, mientras que Cristo viene y transforma nuestro cuerpo, nos da un nuevo cuerpo y tenemos con Él la vida eterna. ¿Por qué estábamos muertos? Porque el estar desconectados de la fuente de vida, que es Cristo Jesús, nos hace criaturas naturalmente pecaminosas, que vivimos en pecado, y que eso hace una separación, un abismo inmenso, insuperable, entre Cristo y sus hijos. Vivíamos como esclavos dominados por Satanás. Como el texto da por sentado que Pablo está hablándole a oyentes que están vivos,
se refiere a estos oyentes como aquellos que en otro tiempo estuvieron muertos. Es decir, en sentido metafórico, en sentido espiritual, estaban muertos, pero experimentaron la resurrección en Cristo Jesús. Aunque la expresión que Pablo utiliza en cuanto a que estábamos muertos en nuestros pecados, aunque esa expresión en sí misma es una expresión metafórica, es una metáfora de lo que él quiere comparar, lo que es realmente una vida sin Cristo, es estar muerto. Aunque es una expresión metafórica, sin embargo, la situación era real, la situación de la persona que está sin Cristo es una situación real, una situación crítica en la que no hay vida porque no hay conexión con la fuente de la vida real, con la fuente de la vida eterna. Cristo es la fuente de vida, la fuente que nos da la salvación. Cristo es la fuente real de la vida eterna y solamente con una conexión real, viva con Cristo Jesús, obtenemos la vida eterna. Cuando reflexionamos sobre la vida pasada, nuestra vida pasada, cuando Pablo reflexiona sobre la vida pasada de sus oyentes, que lo extrapolamos a reflexionar en cuanto a nuestra vida pasada, hay identificadas dos fuerzas. La primera es la corriente de este mundo. Las costumbres, el comportamiento de la sociedad en general desfiguran la vida humana como simplemente una vida de rebelión contra el Padre Celestial. Es decir, cuando nuestra vida es una vida que se deja llevar por la corriente de la cultura, por la corriente de la sociedad, lo que la sociedad nos quiere vender, lo que la sociedad nos quiere ofrecer, cuando nuestra vida se guía solamente por lo que nuestra cultura y nuestra sociedad nos ofrece, es una vida muerta. Son costumbres, son comportamientos, son actitudes que nos desconectan de la fuente de vida y hace que volvamos a estar o que estemos, si no hemos aceptado a Cristo, en la condición de muertos espirituales. Desfiguran la vida del hombre como simplemente una vida de rebelión. La segunda fuerza externa que Pablo menciona es la descripción que hace de Satanás de dos maneras distintas. El príncipe de la potestad del aire, la potestad en los cielos, se identifica como la ubicación de los poderes sobrenaturales, los poderes que actúan en los lugares celestes, en los lugares en el aire, en los lugares celestes. Según el Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, el príncipe de la potestad del aire. Y además que está activo aquí en la tierra. Es decir, no solamente es el príncipe de la potestad en el aire, en los lugares celestes, sino que también está activo en la tierra, ya que el espíritu que opera en Satanás también opera en los hijos desobedientes, en los hijos de perdición. Es decir, esta segunda fuerza externa que actúa o que actuaba en el cristiano cuando estaba muerto, o que actúa en la persona que está muerta espiritualmente, son las fuerzas de la costumbre, de la sociedad, de
la cultura que le rodea, de su corriente que le arrastra a acomodarse a la sociedad y a lo que la sociedad le indica y le ofrece. Y la segunda fuerza es Satanás mismo, que es descrito como teniendo dos fases, o por decirlo así, dos medios por los cuales él actúa. Primero, como príncipe del aire, de los lugares celestes, como lo describe Pablo en el versículo 2, pero también como aquel que está también actuando aquí en la tierra. Opera en los hijos de desobediencia, en los hijos de perdición. Estos versículos nos enseñan una gran lección, y es que el gran conflicto entre Cristo y Satanás es real, y es un conflicto que se lleva a cabo en cada corazón, en cada persona que está en este mundo. Es un gran conflicto en que el terreno sobre el cual este conflicto se lleva a cabo es el terreno del corazón humano, del ser humano. Un conflicto en el que Dios anhela la salvación de cada uno de nosotros, pero un conflicto en el que Satanás quiere hacer o causar la muerte eterna de la mayor cantidad posible de seres humanos que corran con la misma suerte que sabe él que va a correr. Porque cuando Cristo venció en la cruz y resucitó, sabía que ya le quedaba poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12 y en los versículos del 7 al 10 dice precisamente eso, que luego de que Cristo vence en batalla a Satanás, dice, es lanzado fuera y llega aquí a la tierra, y dice que llega con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, quiere que tú y yo le acompañemos a su destino final. Y mi querido hermano, mi querida hermana, en este día maravilloso que Dios nos regala, yo quiero invitarte para que escojas el bando vencedor. El bando que al final de todos los tiempos, cuando al final se termine todo, el bando que vencerá será el bando de Cristo Jesús. Será aquel ejército que se vistió de la armadura espiritual que relata y que estudiaremos más adelante aquí en Efesios, en el capítulo 6, esa armadura espiritual que se la pondrán y lucharán esa batalla, y podrán decir como Pablo al final de los días: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Quiero que tú, mi querido hermano y mi querida hermana, puedas ser de ese grupo vencedor, y que al final de los días podamos decir: hemos peleado la buena batalla, he guardado la fe, y me queda esperando la corona de justicia, la cual nos dará el Señor juez justo a ti y a mí, y no solamente a nosotros, como lo dice Pablo, sino a todos los que amen su venida. Comparte este video. Los comentarios los pueden dejar en el lugar de los comentarios. Y compártelo para que otros puedan ver el mensaje que Dios trae para nosotros a través de la carta de Pablo a los Efesios. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga y que tengas un feliz día.